acerca de los elementos de la comunicación o el lenguaje como tal. Y hoy en día vamos a ver los tipos de lenguaje. En su momento, por favor, les voy a suplicar que si tienen alguna duda, vayan interrumpiéndome para que podamos aclarar. Astrid, buenos días. Si fueras tan fina de apagar tu micrófono. Gracias. Vamos a continuar. Entonces les decía, un lenguaje es el sistema de comunicación estructurado que existe en un texto de uso de ciertos principios combinados formales. Existen contextos naturales como artificiales. Nosotros empleamos un lenguaje natural, ¿verdad? Un lenguaje que en su momento tiene signos, símbolos y que nos ayudan a nosotros para poder determinar muchas cuestiones o situaciones como tal. Todos los hablantes de una lengua se comunican entre ellos utilizando un mismo idioma. Sin embargo, no de la misma forma, no es lo mismo, no es la misma manera que se comunica un profesor de universidad dando clases a un locutor de radio informativo o cualquier persona que dé pie en su día a día. Existen variedades lingüísticas dentro de una misma lengua. Han ido evolucionando a lo largo de la historia, dependiendo de un contexto social y el propósito con el que se desarrolla. Yo considero que nosotros realmente queremos o emitimos un lenguaje que deseamos. No a todo mundo se le obliga a hablar de manera inadecuada o de manera incorrecta. Nosotros estamos en el colegio, en la escuela o en el proceso de formación, difícilmente vamos a encontrar a un docente, serían contados, ¿verdad? Los que se expresen de manera equívoca o inadecuada. Entonces, no necesariamente tiene que ser un docente de universidad, sino vamos al hecho de que todo ser humano tiene una forma de hablar. ¿Que es válida en su momento? Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque también no debemos de dejar pasar esa situación. Así que en este momento vamos a ver los tipos de lenguaje que se dan en el medio, siempre y cuando nosotros podemos en un momento determinado utilizar alguna expresión, pero no tiene que ser, o sea, como tal nuestro lenguaje. Tenemos que emplear lenguaje adecuado para que no se nos haga costumbre hablar de manera impropia. Lenguaje culto. Cualquier lengua que se hable hoy en día es el resultado de un proceso de evolución marcado por el uso que hacen sus hablantes de ella. De esta forma, el castellano que hablamos hoy no es el mismo del castellano que se utilizó en la antigüedad, por ejemplo, en el siglo XVI. Toda lengua está con un continuo desarrollo y a su vez no se utiliza de la misma forma si atendemos diferentes planos sociales y culturales. Así, se pueden distinguir tres variedades lingüísticas primordiales dentro del castellano: un lenguaje culto, un lenguaje estándar y un lenguaje cultural. Para el tipo de lenguaje culto se asocia a hablantes de alto grado que se desempeñan o usan el castellano de manera distintiva y superior culturalmente hablando. El lenguaje culto se caracteriza por el empleo de una gramática y una ortografía correcta, al igual que utiliza una serie de vocablos o términos no usados comúnmente por el resto de hablantes, como pueden ser los cultivos, palabras procedentes del griego latín. Durante toda la historia se ha vinculado el uso del lenguaje culto con personas de alto estrato social y económico, que eran las únicas personas que podían tener acceso a la educación elevada. En el paso del tiempo y gracias a las mejoras sociales y educativas se ha podido disminuir esa situación, siendo ahora menos perceptibles las diferencias educativas
aunque siguen existiendo. Los hablantes de una lengua culta se preocupan por una correcta pronunciación y un lenguaje variado que enriquezca la forma de expresión. Dentro de estos ejemplos de lenguaje culto podríamos destacar el lenguaje científico, técnico y literario. Como ejemplo, podemos mencionar entonces, si a ustedes le place, podríamos visitarle el próximo martes. Sin más dilación, ¿qué quiere decir acá? Le está preguntando que si quiere que llegue a su casa, ¿verdad? Solamente que está empleando un lenguaje culto. Me enorgullece enamorarme, presentarle mi candidatura. Ay, perdón, enamorarme no. Me enorgullece enormemente presentarle mi candidatura al puesto. Acá ya estamos hablando, ¿verdad? De que está adornando lo que está diciendo con palabras elevadas. En su momento, vuelvo y repito, siempre es necesario que nosotros mantengamos un lenguaje culto, que aprendamos nuevas palabras para decir cuestiones que no se escuchen tan comunes, ¿verdad? Nosotros necesitamos enriquecer nuestro vocabulario para tener un lenguaje culto. No necesariamente tenemos que hablar como hablamos todos los días. Es importante que el ser humano cultive esa situación para ir mejorando. Tenemos un segundo lenguaje que es el estándar. La variedad de lengua estándar conforma una lengua común utilitaria a todos los hablantes de una lengua y está normalizada de acuerdo a unas reglas que dictan cuáles son las formas correctas en cuanto al léxico y morfosintaxis. De esta forma se pretende una cohesión y una uniformidad en la lengua, utilizada dentro de un mismo territorio, sobre todo con fines oficiales. Es usada como lengua modelo y utilizada especialmente en los campos de la formación, medios de comunicación y ámbitos oficiales y formales. Algunas de las características que comparte la variedad de la lengua estándar son la normalización de reglas ortográficas y gramaticales, que prescriben lo que es correcto de lo que no. Un diccionario que aúne la variedad léxica estandarizada, un sistema de pronunciación libre de registros dialectales y la existencia de una institución que promueva y regularice el uso de esa lengua, como es el caso de la Real Academia Española. Así suele utilizar el estándar del aprendizaje de la lengua como un segundo idioma. Acá nos está hablando de una lengua estándar. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros decimos que está estandarizada, quiere decir que es el tipo de idioma que nosotros vamos a hablar en una región o en un país. Cabe resaltar entonces que Guatemala emplea el idioma castellano, no el español, y era lo que se escuchaba con antelación. El lenguaje culto muchas veces se va a ir evolucionando y va a ir agregando palabras que las personas van a ir utilizando. Para el lenguaje estandarizado quiere decir que todos van a hablar el mismo idioma. Cuando nosotros nacemos en una casa, en un hogar que tenga un idioma materno maya, pues lógicamente vamos a hablar y entender ese idioma. Aunque hoy en día también hay personas que ya no les gusta pronunciarlo o practicarlo, pero es importante y necesario entender que el lenguaje estándar es aquel que recibimos desde casa. Usted no sabía hablar, pero su mamá y su papá le enseñaron y lo primero que le dijeron era, o le enseñaron era decir mamá y papá. Cuando uno ve a un pequeño que está aprendiendo a hablar, le dice mamá, papá, y el niño empieza a repetir esas cuestiones. Por eso se le dice que a los pequeños no debe de hablarse en diminutivo. Así, ¿qué tal niñito? Hola bebecito, ahí está tu papito, aquí está su comidita, aquí está tu cucharita, aquí está tu vasito. No se le debe de hablar en diminutivo, ya que él va a aprender a pronunciar las palabras como la escucha. Por eso cuando dice, ¿a quién está llamando? Ita. ¿Y qué es eso? Ah, es que él escuchó que decían su mamita. Entonces, ¿dónde está la ita? No, es que nosotros tenemos la culpa de enseñar mal nuestro lenguaje
y por eso a veces se dan estas situaciones. Para el uso, dice, o ejemplos que encontramos en el lenguaje estándar, dice, encontraron el cuerpo sin vida a las 22:18 el pasado viernes. Cuando nosotros decimos en su momento 22:18, sabemos entonces que son las 10:18. El periodo del Renacimiento tuvo gran importancia en el resurgimiento de las artes, que nos está manifestando que tuvo una importancia cuando se dio nuevamente la presentación de las artes. Entonces, los términos que empleamos tratan de manifestar situaciones que se escuchan de manera común, de manera estándar, en que en su momento, cuando yo lea la palabra, yo no voy a decir, ¿y qué hora eran las 22 entonces, verdad? Sino yo ya voy a entender qué hora era cuando diga resurgimiento, yo voy a saber, ¿verdad? Que es el inicio nuevamente de algo. A eso se refiere el lenguaje estándar. Luego tenemos el lenguaje técnico. Dice convenciones lingüísticas propias de cada profesión, disciplina o campo de estudio. Una patología en medicina y para el texto en lingüística. También comprende la jerga, que son formas no técnicas que emplean los miembros de un mismo grupo profesional, médicos, marineros, estudiantes, entre otras determinadas circunstancias. Por ejemplo, eh, yo siempre les hago mención de la palabra, solo yo quiero que la escuchen, no vamos a ver como tal la escritura. Entonces yo les digo, ¿qué les viene a la idea a ustedes la palabra ring? A ver, ¿quién de ustedes me puede compartir qué les viene, a qué idea les viene la palabra ring? Anderson, ¿qué entiendes tú por la palabra ring? Astrid, Daniel, alguien que pueda decirme qué entiende por la palabra ring. Lisbeth, Mayra o Miguel. A ver, aprendamos ya a habilitar y deshabilitar nuestro micrófono, por favor. Participemos. Si no, ustedes me da la impresión que están durmiendo y les voy a tener que pedir que habiliten la cámara a todos. A ver, ¿qué les da de idea la palabra ring? Señor, buenos días. Buenos días. RIM, digamos, lo que entiendo es un poco de rima. Solo Sí, eso. Sí. sí, muy bien. ¿Alguna otra idea que se te venga? No, señor, solamente. Muy bien, gracias Miguel, muy bien, sí. Sí, ven. Entonces, era lo que les decía, cada quien va a entender lo que yo estoy, lo que, o sea, su mente venga. Yo les digo, la palabra ring, algunos la van a entender como rima, otros la van a entender como un ring que utiliza un vehículo, que utiliza un neumático, ¿verdad? O una rueda de un automóvil, un ring de teléfono, ¿verdad? Cuando usted diga al niño que es un ring, entonces él se va a quedar, ring, ring, es el que hace el teléfono, ¿verdad? Usted puede decir, ring es un cuadrilátero. Entonces, en el lenguaje técnico, las palabras tienden a tener su propio uso. Por ejemplo, para los que dibujan, una escuadra es una regla, ¿verdad? Para una persona en un lenguaje coloquial, podríamos decir una escuadra, lo tomarían como un arma de fuego, una pistola, ¿verdad? Entonces, cuestiones como esas son las que nosotros vamos a ver en el lenguaje técnico. Es la jerga que solamente en su momento la van a entender, la van a manejar las personas que la estén trabajando. Por ejemplo, si yo les digo la palabra dispositivos, alguno me dijera, mira, un dispositivo es todos los aparatos eléctricos. Un dispositivo, alguien me podría decir, es como una bomba. Un dispositivo es un cableado, ¿verdad? Entonces es de acuerdo a cómo
el grupo que se está desarrollando, ya sea de profesionales o un grupo que comprende alguna profesión o algún oficio, tenga, por ejemplo, otro ejemplo de estos es, si viniera un albañil y me dice, présteme una cuchara, posiblemente le voy a dar una de cocina, ¿verdad? La que sirve para absorber la sopa, pero él no me está hablando de esa cuchara, ¿verdad? Él me está hablando de la cuchara que ellos utilizan para la mezcla. Entonces, cuestiones como esas son las que nosotros entendemos dentro del lenguaje técnico. El lenguaje vulgar es el que no tiene, miren, vulgar no quiere decir que sea lo que nosotros entendemos como vulgar, ¿verdad? Ay, es que tan vulgar que es, tan abusivo. No, no, no. O sea, vulgar es, aquí en el lenguaje dice, es un lenguaje sin normas, sin transgresión de la misma, o sea que no, las palabras, ¿verdad? En su momento no tienen un completo orden, no tienen un significado como tal, es el uso incorrecto del lenguaje, donde se incluyen vulgarismos que se reflejan las situaciones de pobreza y la poca formación académica. Ese loco está fumado. No tiene ni sentido lo que estamos diciendo, pero bueno, igual, ¿verdad? Ese loco está fumado o fumado. Estamos diciendo que posiblemente esté drogado, ¿verdad? Pero entonces, o sea, para ello están las palabras. Voy con los panas a tomar unas birras. Entonces, no sé ni qué son panas y no sé ni qué son birras. Yo supongo y considero que por el tipo o forma que se expresa es que va a ir con sus amigos, ¿verdad? A beber, pero no sé qué. Dice, cantaste hasta las metras. Y es en su momento diríamos cantaste. A veces dice, siéntanse, escúchense. Entonces esas cuestiones son a veces incorrecciones que se van tomando como dentro del lenguaje vulgar. ¿Por qué situación? Dice por la pobreza y la poca formación académica. Yo no le atribuyo tanto a la formación, le atribuyo a la poca lectura que se emite en su momento. A eso es a lo que determinamos. Yo siempre les digo, por ejemplo, los términos que nosotros empleamos a veces son incorrectos. Le dice, jalemos, y jalar es de atraer, de estirar, con fuerza atraer algo, ¿verdad? Jalar. Usted está jalando. Y a veces le dicen, ya jalemos mucho. O sea, cuando usted puede decir, vamos y nos vamos a retirar, ¿verdad? Entonces a eso se refiere lo que es un lenguaje vulgar. Y aquí hay un montón, ¿verdad?, de situaciones como esas. El lenguaje popular. El lenguaje popular entonces dice que es la variedad de lenguaje que hace referencia al tipo de lenguaje que utiliza el pueblo, hablantes que usan una lengua de manera informal y ordinaria para comunicarse diariamente con personas de su entorno. Este tipo de variedad se caracteriza por la rotura, dice, y transgresión de la normalización de la gramática y la ortografía, es decir, que no va a emplear correctamente ni la escritura ni la pronunciación como tal, dando pie a la utilización de vulgarismos y otras expresiones informales como modismos o muletillas. Regularmente todos tenemos una muletilla. Sería difícil y mentira decir que no empleamos muletillas. Las muletillas son aquellas pausas que nosotros empleamos para cambiar de una palabra a otra cuando se nos dificulta o bien sea cuando empleamos palabra alguna en relación a que la repetimos y la repetimos en todo lo que hacemos. Por ejemplo, en su momento van a escuchar que yo tengo una muletilla muy presente. Cada vez que les digo, estábamos en, em, em, y me quedo en pausa. Y si no, también tengo la segunda que les podría decir. Este tipo de variedad se caracteriza por una ruptura y una transgresión, ¿verdad? Y después digo, normalizo a la gramática y la ortografía, ¿verdad? Y esas son dos muletillas que yo empleo para hacer pausas. No sé cuál de las muletillas emplean ustedes, pero hay muchas situaciones
que realmente generan en su momento este tipo de situaciones. Había un video de una niña bien chistosa, muy guapa la señorita. Lamentablemente ella creo que vende trajes típicos y hace su video por internet y siempre los promociona. Y entonces cuando ella habla tan bonita, ¿verdad? Ella, muy guapa la niña, pero ella cada vez que habla dice, mucha, entonces de verdad, yo les digo que todo esto está muy bonito, mucho. Y miren, mucha, ya voy a comenzar. Ya vinieron los trajes. Y los trajes que traigo el día de hoy, mucha, qué bonitos. Pero miren, mucha, denle like. Ahora, mucha, ustedes de verdad presten atención. Y lo que a ustedes les gusta, mucha, no duden en avisar. Mucha, pero ya toda la palabra y toda la conversación es mucha, mucha, mucha y mucha. Y es bien guapa. Lástima que tiene ese su término tan feo, ¿verdad? Para expresarse. Pero algunos de nosotros tenemos alguna muletilla y tenemos alguna situación que repitamos de esa forma. Un ejemplo dice, mañana nos pasamos por el cumpleaños y nos echamos unas risas. No, si nos, ¿verdad? Y no tiene nada que ver que nos vamos a pasar por el cumpleaños y nos echamos. Sería mañana, celebraremos el cumpleaños y estaremos riéndonos, ¿verdad? El otro dice, ¿para qué le haces caso? Ya entrecortamos, ¿verdad? Ya no es para qué le hace caso, sino para qué le haces caso. Entonces son cuestiones que nosotros vamos empleando, cortando palabras, agregando palabras que no tienen o que no existen, que no tienen un significado como tal. Aquí está la que les decía. Son muy chulas, ¿verdad? ¿Qué es chula? O sea, como tal, no sabemos. O cuando dice no se comprende, estoy pensando de que quizás me compre un coche. El coche no está mal dicho como tal, pero en este caso es una palabra que nosotros no empleamos comúnmente. Y si no, entonces la empleamos de manera inversa, porque dice, han visto rótulos que dicen en las paredes, no se acoche. Si solamente los marranitos, ¿verdad? Son los que los asociamos a los coches, pero bueno, definitivamente en esta situación, entonces es lo mismo que les decía, tiene un carácter coloquial del cual nosotros hablamos siempre o las personas y dice que pertenecen a un lenguaje vulgar, o sea, una estructura que no concuerda con lo que se está diciendo o que no corresponde a un lenguaje propio. El lenguaje coloquial es la forma habitual que muchos hablantes deciden usar para comunicarse diariamente en un lenguaje que brota naturalmente de conversaciones diarias, que suele tener un carácter pintoresco con múltiples expresiones. Acá les decía entonces que tenemos esa situación, ¿verdad? Cuando decimos mucha, patojo, ¿verdad? El guiro, o sea, cuestiones que estas no tienen relevancia dentro del lenguaje eh, propio del lenguaje culto porque no representan una palabra como tal. Dentro del el coloquialismo sí va a representar algo, pero después no representa ninguno. Bueno, vimos entonces el lenguaje popular, el coloquial, vimos el vulgar, lo que es el estándar y también el culto. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. No, señor. No, señor, todo claro. Muchas Todo gracias. bien, señor. Entonces la tarea indica que usted debe de pasar a su cuaderno los elementos que vimos en este documento. Los va a transcribir en su cuaderno y después me va a enviar fotografías de su cuaderno pegadas en un documento Word. Por favor, esa va a ser la tarea. Y como todavía nos restan aproximadamente 25 minutos, entonces en este momento puede usted realizar esa situación. Cualquier duda podemos estar en el chat de la... Astrid,
Disculpen, desactivé el micrófono porque si no, no me va a dejar terminar la indicación. Entonces, vamos a trabajar esa tarea en estos minutos que nos restan. Cualquier situación me la hacen saber, por favor, por el chat de la plataforma. Que tengan un feliz día y nos escuchamos en un momento porque tenemos con algunos la siguiente clase. Entonces, a trabajar, por favor, para que no tengan tarea pendiente. Va, señor, gracias. Muy bien. Gracias, señor, muchas gracias.